Bona tarda a tothom, benvinguts y benvingudas a Casa América Cataluña. Saludos también a quienes nos siguen a través de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión que brinda por la cultura de paz. El 1 de diciembre de 1948, Costa Rica abolió el ejército. No quiero un ejército de soldados, quiero un ejército de educadores, proclamó José Figueras Ferrer, presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República. El 24 de octubre de 1971, el extraordinario violonchelista Pau Casals recibió la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas en Nueva York, sede de la Asamblea General. El 15 de marzo de 2012, Casa América Cataluña presentó La Escopetarra, un fusil AK-47 transformado en instrumento musical, obra del artista colombiano César López. La habrán visto antes de entrar en el auditorio. Tras haber participado en acciones de guerra en Colombia, ahora es un símbolo de paz, solo emite música. Probablemente se estén preguntando a qué vienen estas tres referencias juntas, qué conexión tienen entre ellas. Vamos allá. En 1957, el presidente José Figueras manifestó su apoyo a la candidatura de Pau Casals para el Premio Nobel de la Paz. Siendo el señor Figueras un ferviente admirador del maestro Casals, ha tomado especial consideración a las proposiciones que ustedes le hacen, respondió el secretario particular del presidente. De forma totalmente improvisada, Pau Casals interpretó el cant dels ocells, el canto de los pájaros, ante todo el hemiciclo de Naciones Unidas tras el concierto de 1971 en el que se estrenó el himno de las Naciones Unidas que compuso él por encargo de la ONU. El cant dels ocells es una canción tradicional catalana que internacionalmente se asocia a la figura de Pau Casals, quien la convirtió en un símbolo a favor de la paz mundial. Casals la tocó ese día como canto de esperanza y de paz. Y llegamos al 11 de octubre de 2013. Aquel día, tres músicos colombianos, Alejo García, Carlos Palacio y Andrés Correa, fueron convocados para un concierto. Se nos ocurrió entonces proponerles que interpretaran el cant dels ocells con La Escopetarra, un canto de paz interpretado con un instrumento de paz. Lo hicieron en versión libre, pero lo hicieron. Y aprovechamos el momento, que para nosotros era muy emocionante, para realizar la grabación que podrán ver al final del encuentro de hoy. Seguro que la idea habría contado con el aplauso tanto de José Figueras como de Pau Casals. Esta es la conexión que une aquellas tres primeras referencias. Hoy conmemoramos el 77º aniversario de la abolición del ejército en Costa Rica en un contexto sostenido en el tiempo que bien define, por ejemplo, Amnistía Internacional. Todos los años, los conflictos armados y las guerras destrozan la vida de millones de personas. Hoy celebramos Luces por la Paz, sesión que responde a una iniciativa de la Asociación Cultural Costarricense Catalana TICOCAT y que tiene cabida más que merecida en la programación de esta casa. Jordi Parés, presidente de TICOCAT, dialogará con Carlos Umaña, copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear y miembro del equipo directivo de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, Premio Nobel de la Paz en 2017. Y también hablará con Tika Font, experta en economía de defensa, comercio de armas, presupuestos de defensa, industria militar, nuevas armas y seguridad. Es fundadora y presidenta del Centro de Estudios por la Paz. Muchas gracias a los tres por estar aquí, de verdad, muchas gracias. Agradecemos también la presencia del cuerpo consular que hoy nos acompaña y especialmente reconocemos el apoyo que nos concede la Embajada de Costa Rica en España y por esto llamo a este escenario a la ministra consejera de la Embajada de Costa Rica en España, Gisela Sánchez. Por favor.
Muy buenas noches a todos, especialmente a los miembros del cuerpo consular aquí presentes y a nuestro cónsul Juan Enrique Juncá, que nos colabora permanentemente aquí en Barcelona. Al coordinador de Casa de América Cataluña, Francesc, el amigo Francesc Montserrat, y señores y señoras miembros de la Junta Directiva de la Asociación Azoticocat, amigas y amigos costarricenses, españoles y de otras nacionalidades que nos acompañan hoy. La abolición del ejército es uno de los hechos más significativos de la historia de Costa Rica. Es evidentemente una decisión muy peculiar que ha moldeado la identidad nacional y proyectado sus efectos en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Al concluir la última guerra civil que enfrentó a los costarricenses a mediados del siglo pasado, la Junta Fundadora de la Segunda República, surgida de ese conflicto, combinó en una fórmula muy poderosa la garantía de derechos universales como la salud, la educación y la libertad en sus diferentes manifestaciones, con el conjuro del impulso armamentista para enfocar la energía y los recursos disponibles hacia el desarrollo humano. No es casual que a partir de ese momento el modelo costarricense haya seguido una trayectoria de desarrollo singular, cuya efectividad se expresa en índices de desarrollo humano superiores a los del resto de países de la región. Naturalmente, visto el éxito de la fórmula, la idiosincrasia costarricense la absorbió y 77 años después, la mayoría de los ciudadanos comulga con la decisión de prescindir de las Fuerzas Armadas como una opción que contribuye a la estabilidad política, al ambiente de paz y al uso de los recursos y las energías para procurar mayor desarrollo social. La singularidad de Costa Rica en este campo la sitúa a la vanguardia de un movimiento que procura, no sin dificultades, reintroducir el desarme y la seguridad cooperativa en la caja de herramientas de los líderes del siglo XXI, presentándose a sí misma como caso de éxito de una teoría de la paz y de la seguridad orientada al desarrollo, la democracia y los derechos humanos, y contrapuesta al concepto clásico de seguridad nacional centrado en prevenir o rechazar amenazas militares. En palabras de un joven canciller costarricense de este siglo, la historia ya ha demostrado demasiadas veces que la seguridad no se logra multiplicando las armas, sino remediando las injusticias, aliviando la escasez y creando oportunidades para que podamos tener una prosperidad colectiva a la par de la seguridad colectiva. De manera coherente, la política exterior de Costa Rica incorpora como dos de sus principios fundamentales la promoción de la paz y del desarme y el fortalecimiento del derecho internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo, como el marco en el cual debe prosperar la cooperación internacional y buscarse la solución a los conflictos que se presenten entre los estados. La actividad que nos congrega en esta fecha tan especial, en la que celebramos la abolición del ejército, es muestra de la apropiación por parte de cada costarricense, esté donde esté, de este compromiso con la paz y con el desarrollo humano. Es por ello que me honra darles la bienvenida a este conversatorio en representación de la Embajada de Costa Rica en España, para desearles que disfruten de esta reflexión en las voces de los expertos Carlos Umaña, Sileski y Tica Font. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Buenas noches. Para nosotros, Ticocat es una oportunidad de oro con la que nos sentimos muy honrados de estar hoy aquí en esta casa de la cultura tan importante en Barcelona como lo es Casa América en Cataluña. Y agradecemos profundamente que nos hayan abierto las puertas y que hayamos podido conectar a través de una palabra tan hermosa como la paz. Nosotros celebramos que tenemos 77 años sin ejército, celebramos que nuestro gobierno o nuestros líderes políticos tomaron unas decisiones que nos trajeron un beneficio, y beneficio cultural, un beneficio educativo, un beneficio para el pueblo. Hoy queremos estar aquí con ellos y queremos comentar, bueno, pasar por un poco toda la historia
de esta unión entre qué significa haber eliminado un ejército y qué significaría hoy en día hacerlo. Yo quiero lanzarle una pregunta a Tika y quiero preguntarle, para nosotros es una historia como cuando la contamos, como de un cuento de hadas. La gente piensa que es una utopía no tener un ejército y la primera pregunta que surge es, entonces están indefensos, ¿no? ¿Quién los va a defender? Entonces, a mí me gustaría empezar por relacionar y vincular quizá este hecho o este acto de valentía de decir, no voy a tener un ejército. ¿Qué posibilidades reales hay hoy en día de que un país que tiene una economía alrededor de la militarización pueda transformarla o desfragmentarla o eliminarla del todo y seguir manteniendo su economía estable? No es fácil, ¿eh? Porque detrás de la militarización no solamente hay cuestiones de pensamiento, es que hay mucha economía, hay muchos intereses económicos y eso es muy difícil de poder revertir. Tengamos presente que no solo para mantener un ejército, sino para mantenerlo necesitas el consenso de la población y necesitas que la población siente y por tanto que se crea que tiene un enemigo. Y esos enemigos van cambiando, con lo cual quiere decir que los enemigos, fabricamos enemigos para poder justificar la necesidad de un ejército, la necesidad de una industria que no funciona como una industria de ordenadores. La industria militar solo tiene un cliente, el ejército de un gobierno, un ejército público. No fabrican para sociedad civil, no fabrican para otros grupos. Solo se pueden comprar los gobiernos, son los únicos que pueden. Y fabrican por encargo. Por tanto, no es como una fábrica de otros objetos que tiene un mercado, que se guía con balances, costes, beneficios. Se plantea como una industria que presta un servicio. Y lo que cuesta ese servicio, pues lo que se pida se paga. Por tanto, yo creo que tenemos aquí tanto lastre de carácter económico que yo creo que la sabiduría de eliminar los ejércitos siempre se nos plantea como que eso no es realista, porque los que saben cómo va el mundo, pues todos están de acuerdo en que necesitamos, porque alguien nos puede atacar, porque alguien puede, porque, y acabamos confeccionando pues toda una estructura. Y yo creo que Costa Rica nos ha demostrado que con 77 años han sido más sabios y han tenido una mente mucho más cercana a la gente, para identificar qué problemas son los que tiene la gente, sobre qué problemas tenemos que centrar los pocos recursos públicos que tenemos. Y hay que tener presente que cuanto más facilitamos la producción, la adquisición de armamentos, tenemos ejércitos, son recursos que no vamos a destinar a la sociedad del bienestar, a resolver problemas sociales o a tener sociedades, no digo totalmente equitativas, pero más equitativas. Cuando las sociedades son más inequitativas, cuanto más diferencias hay, más desigualdad hay, es mucho más propenso el conflicto y mucho más propenso a veces la guerra. Por tanto, es mucho más sabio que no realista, y en cambio yo creo que nos atacan a los demás que lo realista es lo contrario de lo que ha hecho Costa Rica. Yo creo que es un ejemplo justo al revés, de que es de sabiduría lo que se ha hecho. Vale, perfecto. Y ahora citando un poco también una frase que escuché de Carlos también, desmilitarizamos, perfecto, ahora no tenemos un ejército. Y la frase que surge después de la gente que interactúa con uno es, pero ¿quién nos defiende? O están indefensos, ¿no? Entonces, te escuché decir que la paz actual en el mundo está planteada desde la amenaza, ¿no? Es como si tuviéramos pistolas en la cabeza diciendo, vale, yo no disparo, pero tú tampoco disparas. Entonces, ¿qué ha hecho Costa Rica sin poner una pistola en la cabeza de alguien o sin tener un ejército apuntando hacia un lugar
¿Cuál ha sido el papel fundamental de Costa Rica de no tener un ejército y poder utilizar la palabra, digamos, como medio de negociación o de interacción internacional para lograr esos objetivos? Bueno, claro, como ha dicho Tika, como dijo Francesca y como dijo Gisela también, lo que hizo Costa Rica fue cambiar el modelo de seguridad, ¿verdad? No es una seguridad que depende de la fuerza, que depende del imperio de la fuerza, sino que depende del imperio de la ley. Costa Rica no es ajena, no ha sido ajena a tener conflictos desde la abolición del ejército. Hemos tenido conflictos con otros países, conflictos fronterizos, con Nicaragua, por ejemplo. Recientemente hubo la intención de crear un canal interoceánico a través del lago de Nicaragua y para hacerlo se dragó territorio costarricense. En otros países eso hubiera derivado quizás en un conflicto bélico militar, en una guerra. En Costa Rica eso lo resolvimos en La Haya, exitosamente. O sea, nosotros hemos demostrado que la verdadera seguridad no está en la militarización, no está en las armas, está en, en la justicia social, en la educación, en la salud. Eso lo vimos también con la pandemia. La pandemia fue un diagnóstico de cuáles países están verdaderamente invirtiendo en la verdadera seguridad humana. Y los países que salieron mejor parados no eran, por supuesto, los que más invertían en militarización, sino los que invertían en educación y los que invertían en salud. Ahí es donde está la verdadera seguridad. Y eso es una gran contribución que ha hecho Costa Rica. Costa Rica se ha dedicado no solamente a trabajar por su propia seguridad, sino que también ese modelo de promover el derecho internacional, de promover la diplomacia como la vía para relacionarse con los otros países, eso Costa Rica lo ha convertido en un ideal nacional, en un estandarte, en una posición país, ¿verdad? Que Costa Rica ha sido un gran promotor de tratados de desarme, del derecho internacional, del multilateralismo, y eso pues es algo que definitivamente ha venido con esta redefinición de lo que implica la seguridad. Bueno, y hablando un poco de esa diplomacia, ¿no? Que es como la base de lo que Costa Rica ha podido demostrar, también te he hecho esta pregunta y me gustaría que la comentáramos aquí, alrededor de qué papel puede jugar un país que no tiene ejército frente a los países que sí tienen ejército a la hora de negociar un cese a las armas o una desmilitarización, ¿no? ¿Cómo el niño pequeñito de la familia puede decirle al niño grande que no se meta con él, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel, digamos, también tuyo, de laicano, de asociaciones alrededor de poder lograr dar la cara para pedir una cosa, digamos, que es tan lejana para los costarricenses como, por ejemplo, las armas nucleares? Bueno, cabe decir que Costa Rica ha tenido un papel en varios, quizás todos los tratados de desarme, incluido el Tratado de Comercio de Armas también. Costa Rica ha jugado un papel esencial. Con lo de las armas nucleares, esa es una pregunta que yo también me planteé cuando yo me incorporé en este movimiento, de que puede hacer un tico que viene de un país que es quizás lo más lejano a una, entre comillas, potencia nuclear que pueda haber, ¿verdad? Un país que más bien ha rechazado la militarización. Y resulta que mucho, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo con el desarme nuclear es precisamente cambiar el discurso, ¿verdad? Cambiar el discurso de la toma de decisiones basada en la evidencia como un pilar de la democracia, el imperio de la ley sobre el imperio de la fuerza y obviamente la protección de la vida, los derechos humanos y pues volviendo al derecho internacional. Entonces, si vemos la evidencia de lo que han hecho las armas nucleares y lo que siguen haciendo, el daño que le siguen causando hoy en día a la humanidad y el riesgo tan alto en el que estamos, que hoy en día, en el año 2025, estamos en el riesgo más alto de la historia de una guerra nuclear a gran escala. Si vemos esta evidencia, nos damos cuenta que la política que basa la seguridad en las armas nucleares no tiene cabida. Es una locura.
Entonces, lo que necesitamos es volver a esa toma de decisiones donde impere el diálogo, donde impere la evidencia, y ahí Costa Rica, junto con Latinoamérica, han tomado un rol de liderazgo en promover este cambio de discurso a través del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Y es una historia muy interesante también de cómo, esa fue una de las razones, ICANN nos dio el Premio Nobel de la Paz en 2017 por 2 razones. Por generar conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos innovadores en conseguir el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Ese Premio Nobel lo que está haciendo es reconociendo esa sociedad, esa amistad entre la sociedad civil organizada y los gobiernos, porque al final lo que se hizo fue crear una tribu, un movimiento que implica no solamente a las personas de a pie, a los activistas como Tica y como yo, que somos también compañeros de lucha aquí en España, sino también que incluye dentro de ese movimiento, dentro de esa tribu, a varios diplomáticos que son amigos personales. Y yo empecé, de hecho, yo como costarricense tenía a los diplomáticos ticos, que además somos muy horizontales a la hora de relacionarnos, y como amigos, como gente que quería colaborar, y como gente que estaba muy dedicada y que tenía mucho peso y mucho conocimiento para querer llevar esta causa a cabo. Y Costa Rica ha sido uno de los países que han liderado el proceso del tratado de la prohibición de las armas nucleares. Y de hecho fue una embajadora costarricense la que presidió la conferencia de negociación del tratado, Elaine White Gómez. Y así, y coherentemente Costa Rica ha tenido ese papel. Bueno, y relacionando un poco también ambos mundos, hablando ya también de la especialidad de Carlos, que es esta de las armas nucleares y el tratado, a mí me gustaría preguntarle a Tica alrededor de qué significa para un país que tiene armas nucleares, ¿no? Poder firmar un tratado y decir, bueno, a partir de ahora eliminamos las armas nucleares, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de abolir un ejército, no estamos hablando de quitar las armas, estamos hablando específicamente de las armas nucleares. Entonces, en términos de cómo afectaría quizá a una sociedad, tal vez también porque son sociedades que tienen desarrollo de energías nucleares para beneficios también más de la población. Entonces, ¿qué significaría quizá como rendirse ante el tratado, digamos, y decir, vamos a eliminar las armas nucleares en temas de impacto económico y estas cosas? Yo creo que sería un gran beneficio para toda la humanidad. Todos saldríamos ganando si todos los estados que tienen armas nucleares renuncian a ellas, todos saldríamos ganando en seguridad, tranquilidad, en futuro. ¿Es algo impensable? Yo creo que no es impensable, es simplemente cuestión de voluntad, ponerse a ello y hacerlo posible y viable. Tenemos tratado que prohíbe las armas químicas, que prohíbe las armas biológicas. Tenemos también otro tratado de minas antipersonas, el de armas clústers, y tenemos ya aprobado el de armas nucleares. De alguna manera, la sociedad civil, junto con muchos políticos y representantes de muchos estados, porque para que haya un tratado y que sea ya vinculante, quiere decir que hay un mínimo de estados que lo han firmado y que se han adherido. Por tanto, ha habido un gran proceso de irnos poniendo de acuerdo, y eso es lento, de que aquellas armas que son de destrucción masiva, que esas no las consideramos ni válidas ni éticas y que no se tienen ni que tener ni que usar. El último que hemos conseguido es este. Hay otro tratado que se intenta llevar a cabo, como es el de las armas autónomas, que ahí todavía nadie quiere entrar en ese tipo de temática, porque hay mucho interés industrial, hay mucho interés diciendo quien haga el diseño del arma más actual ganará mucho dinero. Por lo tanto, no vamos aquí a prescindir. Pero yo creo que los humanos
sí que ganaríamos. Es verdad que habrá algunos grandes conglomerados que no ganarán dinero, pero la humanidad ganamos. Yo creo que ahí es donde sí que tenemos que apostar. Y me podrías decir, bueno, pero estos son todos tratados de 1950 hacia aquí, 70, 80 años de estos tratados. ¿Cuánto nos costó abolir la esclavitud? ¿Vale? Nos costó. Y todavía me podréis decir que hay matices, porque hay espacios o geográficos o en otras partes donde la esclavitud sigue estando presente. Pero nos pusimos de acuerdo el gran grueso de la humanidad para decir, eso no puede ser. Yo creo que también necesitamos ante ciertas armas decir, eso no puede ser. Y ahí es donde necesitamos el consenso de sociedad y de sociedad con representantes políticos nuestros. Es mucha la tarea que nos queda y fijaros que antes hacía la mención de que Costa Rica representa la sabiduría y otros estados representan o ellos dicen que son los realistas. Y en debates con los realistas, los que hacemos un discurso como el nuestro nos dicen pues, que somos inocentes, que no sabemos cómo funciona el mundo, que somos buenistas, happy flowers, que nos mueven las emociones o que somos afeminados. Porque mostramos el aspecto más emotivo femenino y luego el masculino del duro, la fuerza, la disuasión, etcétera. Y dices, bueno, pues también en la sociedad, pues somos buenos, happy flowers, emotivos, porque eso también forma parte de lo que queremos. ¿Y por qué es más realista el que defiende las armas o no es más sabio el que dice que no hay que tenerlas? Al menos ciertas categorías de armas, no las pongo todas bajo la misma categoría. Creo que nos queda margen para desmontar incluso los adjetivos con los que se nos trata a los activistas en este terreno. Hay un poquito también con eso que quiero comentar con todo lo que dice Tika, claro. Con respecto de claro que somos los ingenuos porque creemos en que el desarme es posible. Sin embargo, las armas nucleares se mantienen por lo que se llama la doctrina de la disuasión nuclear. Es decir, amedrentar a un enemigo de atacarme porque con la amenaza de un ataque catastrófico con armas nucleares. Si alguien me ataca, yo tengo el garrote más grande, que son las armas nucleares. La disuasión nuclear ha fallado varias veces en la historia. Y varias veces, o sea, 6 veces que hemos estado, que públicamente sabemos, hemos estado a punto de una guerra nuclear a gran escala por accidente, por malos cálculos, por malos entendidos. Entonces, el ingenuo más bien es quien piensa que la disuasión nuclear es sostenible y que nunca va a fallar y que va a ser perfecta a lo largo del tiempo. Ese es el ingenuo. Y por otro lado, los realistas, nosotros cuando somos optimistas, bueno, yo es que cuando empecé a trabajar en la promoción del Tratado de Prohibición, íbamos a la ONU, muy pocos, casi nadie, se atrevía a hablar de la prohibición. Porque hablar de la prohibición en el contexto internacional, en la ONU, especialmente en los foros nucleares, era desafiar a los grandes poderíos militares y económicos del mundo. Entonces, los países tuvieron que agruparse en regiones, buscar esa fuerza regional y hablar de la prohibición. Entonces, al principio nadie lo hablaba y 4 años después ya se estaba negociando un tratado dentro de la ONU con 2/3, con 122 países que lo apoyaban, 2/3 de la comunidad internacional. Ahí hay o sea, yo soy optimista porque vi ese cambio, porque a nosotros nos decían los países que el tratado es un sueño hippie, ¿verdad? Un sueño de marihuana, el tratado, sí, el tratado, ¿verdad? Usted. Y al final llegó el tratado, o sea, lo conseguimos. El optimista es realista en el sentido de que solamente, o sea, la historia favorece a las personas que creen en el cambio. Solamente las personas que creen que el cambio es posible son las que pueden llevarlo a cabo.
Entonces, claro, el optimismo en ese sentido, el optimismo activo es completamente realista. Bueno, dentro de este optimismo, también recuerdo haber escuchado que la prohibición tampoco es la solución completa, ¿no? Y aquí viene una palabra que usamos en Costa Rica, que estaba aquí, que es la abolición, ¿no? No es prohibir el ejército, sino abolirlo, quitarlo, eliminarlo. Ya no existe, ya no lo tenemos, entonces ya no nos afecta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el discurso? Esa es una duda también importante que me surge como costarricense, a la hora eso de representar a un discurso internacional. ¿Cuál es el discurso ante esos hermanos mayores, ¿no? Que apenas si le estamos diciendo que hay que prohibirlas, pero que realmente lo que habría que lograr es que la abolición completa de las armas? Y la prohibición es el camino hacia la abolición. En los 80s, la gente, había campañas súper fuertes en contra de las armas nucleares. Había manifestaciones multitudinarias en muchísimos países. Todo el mundo vivía con una conciencia enorme de lo que implicaba la guerra nuclear. Cuando se cayó el telón de acero, cuando terminó la Guerra Fría, todo el movimiento antinuclear ingenuamente pensó que con la caída del telón de acero, con el fin de la Guerra Fría, eso iba a llevar al fin de las armas nucleares. Porque el mundo, que en ese entonces era bipolar, ya dejaba de tener los grandes poderíos dejaban de tener una razón para amenazarse con armas nucleares. Y el movimiento antinuclear se relajó. Y llegamos a un punto de muy baja tensión. El reloj del apocalipsis en ese entonces marcaba menos 17 minutos hacia la medianoche, el punto de más baja tensión desde 1947 que existe este reloj. ¿Y por qué no llegamos al desarme nuclear cuando ese hubiera sido el momento? Cuando tanto Reagan como Gorbachev tenían la intención de llegar al desarme nuclear. ¿Por qué no se hizo? Por un lado, por la dependencia del complejo militar industrial, que le pusieron un piso a Reagan, y por otro lado, porque las armas nucleares se habían convertido en un símbolo de estatus, en la moneda de poder. Entonces, claro, quien tiene la moneda de poder no va a querer renunciar a ella, ni va a querer que se devalúe. El fallo de la comunidad internacional fue no haber condenado las armas nucleares, no haberlas estigmatizado. Y así como pasó con la abolición de la esclavitud no se dio por iniciativa de los esclavistas. Es algo que empieza desde otro lado. El cambio no se gesta en las cúpulas, se gesta en las bases. Entonces, a través de toda esta experiencia fue que se llega a la conclusión de que es necesaria el multilateralismo, es decir, ponerse de acuerdo con los países para cambiar la normativa, para crear una nueva normativa. Así pasó, como dijo Tika, con las otras armas de destrucción masiva. Las armas de destrucción masiva se llaman así porque no discriminan entre blancos militares y blancos civiles, hacen una destrucción indiscriminada. Y esas, como dijo Tika, son 4, las químicas, las biológicas, las minas antipersonales y las municiones en racimo. Hoy en día no hay ningún país que se jacte de ser una potencia química, ¿verdad? O que llegue a tener armas biológicas en sus doctrinas de seguridad. Eso sería actualmente impensable. Sin embargo, hace unas décadas eso no era impensable, eso era la realidad. ¿Cómo pasamos de una cosa a la otra? A través de ese cambio normativo, a través de los tratados de prohibición. Lo mismo pasó con las minas antipersonales y con las municiones en racimo, que son menos famosas, pero que, por ejemplo, Estados Unidos dejó de producir tanto las minas antipersonales como las municiones en racimo sin haber firmado los tratados que las prohibían. ¿Por qué? Porque se quedó sin compradores, se quedó sin inversores y se había creado en el mundo un clima de condena moral que hacía que fuera políticamente desfavorable producir estas armas. Entonces, ese es el camino de la estigmatización, hacia la abolición es la estigmatización. Y por ahí vamos, un país, o sea, el tratado de prohibición, al existir, simplemente con existir, confronta a los países a una posición. Ya no hay puntos intermedios. O las armas nucleares son aceptables o no lo son.
Un país que no firma el Tratado de Prohibición está diciendo que está de acuerdo con las armas nucleares, y en el caso de España, por ejemplo, está diciendo que está de acuerdo con que se utilicen las armas nucleares en su nombre, porque se está, lo está diciendo tácitamente a través de su relación con la OTAN. Entonces, pues ese es el camino hacia la abolición, la estigmatización. Tika, y entonces, hablando un poco de este cambio, ¿no? De quiénes son los que exigen la paz, ¿no? O sea, si alguien no compra el misil no se vende, ¿no? Es un cambio también como en la economía, ¿no? La oferta y la demanda, ¿quién deja de producir? Entonces, con este cambio también de orden mundial, ¿no? Que sugiere Carlos, y que ha cambiado también, bueno, para bien y para mal, ¿no? Ahora hay más países que están vinculados a las armas nucleares, en vez de haberlo prohibido y quizá haberlo reducido en ese momento. ¿Podría surgir una sociedad dominante en la base, como decía Carlos, sin armas, que pueda llegar a tener una posición en el orden mundial actual? Poder que surja la sociedad que pida que las armas más peligrosas, totalmente sin armas, y eso que ahí creo que hay muy poca sociedad que se una, pero a una buena cierta cantidad de armas, aquellas que estamos como demonizando, que hay un cierto consenso en demonizar, es posible, pero es difícil. Difícil por la propaganda institucionalizada. Institucionalmente estamos permanentemente bombardeados. Mira, ninguna guerra surge, todas las guerras se preparan. Los enemigos se fabrican y se requiere de propaganda. Sin esto, no hay guerra. ¿Cuándo se ha empezado en Europa a decir que Rusia es un enemigo? Pues prácticamente con toda claridad desde que invadió Ucrania. Es recurrente y, bueno, pues ya tenemos un enemigo que nos va a justificar. Y eso quiere decir que toda la propaganda institucional se tiene que poner al servicio, no de Rusia. Rusia es lo que necesito para que la gente crea, justifique y dé apoyo a las decisiones que tomará el gobierno de impulsar industria militar, de gastar dinero, de rearmarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la parte difícil, pero yo creo que lo que es difícil es mantenerse como ciudadano crítico y a veces ciudadanos que hacemos otras preguntas, no sobre lo que me dicen, sino sobre lo que no me dicen. Os fijáis que cada día vemos, para poner cosas sencillas que aquí vemos cada día, cada día por televisión vemos un ataque ruso en Ucrania. ¿Algún día habéis visto un ataque del ejército ucraniano a población ucraniana? Ninguno. Oye, pues gastan tantos drones y misiles como Rusia. Más o menos deben de estar, si al inicio del conflicto estaban por 10.000 proyectiles diarios, no creo que ahora haya tanto, pero pongamos 5.000, 6.000, es mucho. ¿Dónde caen? Eso no se ve porque solo veremos una parte. Esa es la forma de propaganda, ese es el periodismo de guerra, donde se narran unas cosas pero se ocultan otras. Y yo creo después, por ejemplo, con respecto de las armas nucleares que antes decíamos, yo creo que la disuasión, que es un juego estratégico, psicológico, que es un juego en el cual tú haces un cálculo de respuesta, cómo responderá el otro cuando yo haga o diga esto, cómo serán las respuestas. Son juegos de acción-reacción. Una cosa que hemos visto en estos últimos años es que los gobiernos ya consideran que las armas actuales no son creíbles para la disuasión, que ya no me puedes seguir amenazando con esas armas porque no creo que la vas a usar, porque el daño es tan grande que no serás capaz de usarla. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en los últimos 7, 8 años todos los que tienen armas nucleares están intentando cambiar a modelos de producción de armas nucleares que sí sea creíble el usarlas y que el otro pueda sentir miedo cuando yo digo que tengo una que sí que te la puedo hacer y te tienes que creer que sí que la puedo hacer porque es creíble, porque ya te he filtrado suficiente información para que tengas miedo ante ello.
Pues sí, yo veo las dificultades porque resulta difícil también ser ciudadanos críticos, cuesta ser ciudadanos no pasivos, no es tampoco tarea fácil, es que cuando se llega de trabajar muy machacado y muchas horas, pues también la gente dice, mira, oye, quiero evadirme con la televisión y no quiero saber nada más, no quiero más problemas. Pero en cambio yo creo que nuestra vida está aquí y tarea, de al menos de algunos de los que nos dedicamos a esto, es decir, pues es fundamental que no seamos tan pasivos y que mostremos más actitudes críticas a los mensajes de propaganda, que, no de información, de propaganda que recibimos. Y ya sé que hablamos de armas nucleares, pero yo también quiero hoy comentar otra que desde el 2014 estamos haciendo campaña sociedad civil, que es, diríamos, la sociedad civil le llamamos Stop Killer Robots. Sé que desde Naciones Unidas es un nombre mucho más edulcorado para referirnos con lo mismo, pero estamos hablando de algoritmos de la inteligencia artificial que lo que hacen es detectar y marcar un objetivo a abatir. Ese objetivo se hace un seguimiento, se decide que hay que atacar y ataca, y en todas esas 5 fases no interviene un ser humano. La cuestión, yo creo que ya es muy grave cuando estamos hasta diciendo que sea un algoritmo matemático el que vaya a decidir quién vive y quién muere. Y nos va a plantear muchas cuestiones como para decir, ¿y a quién llevo ante un tribunal de justicia, ante un error del algoritmo? ¿Quién será responsable de una acción de ese tipo de un algoritmo? Y lo mismo que en las armas nucleares. El algoritmo habrá diferenciado entre un civil y un militar. ¿Puede diferenciar, no sé, entre un talibán y un pastún? ¿Puede hacer esas diferencias o no las puede hacer? O la otra cuestión que planteamos, que es la de proporcionalidad. ¿A cuántos un algoritmo se le programa para que diga que si en ese ataque que el ordenador va a decidir llevar a cabo, cuántos civiles pueden morir o no pueden morir? Porque eso el algoritmo se lo tiene que programar. ¿Cuántos? ¿Hay algún consenso sobre cuántos pueden morir inocentes en un ataque hecho o elaborado por un algoritmo? Tampoco no hay consenso. Por tanto, de momento hemos visto que estos algoritmos, ese, diríamos, cálculo está abierto, no importa. Al menos el algoritmo que Israel está usando en Palestina, ese algoritmo está, que sé cuántos está fuera de, es igual. Si muere el que toca, es igual cuántos otras puedan morir. Y ese que toca, ¿podemos alguien certificar que era cierto, que era correcto? ¿O el algoritmo se ha equivocado? Ni los que fabrican el algoritmo pueden ver qué errores tiene ese algoritmo. ¿Con qué tipo de armamento estamos diseñando ahora nuestra sociedad? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no estamos en contra de la inteligencia artificial. No es ese el debate. La otra cuestión es cuando eso lo usamos para matar, no para un diagnóstico médico, para que ayude a un médico o que le ayude a un juez a redactar una sentencia o que ayude a... Estamos hablando cuando se programa un algoritmo que decide quién vivirá y quién morirá. Y metiéndome aquí también está el tema de la disuasión nuclear algorítmica. O sea, porque cuando hablamos del riesgo actual de una guerra nuclear a gran escala, está, bueno, el reloj del apocalipsis del Boletín de Científicos Atómicos, ¿verdad? Que es un reloj simbólico que mide en minutos hacia la medianoche el riesgo que lo comunica, ¿verdad? El riesgo siendo la medianoche una guerra nuclear a gran escala. No es que marca los minutos desde la medianoche que me decían, ya han pasado 3 minutos y todavía estamos vivos. No es eso, ¿verdad? No es un reloj literalmente. Lo que hace es comunicar qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Y el riesgo actualmente es tan alto y según el Boletín de Científicos Atómicos es por 3 razones. La primera es por la retórica incendiaria de los líderes de los estados nucleares, junto con la pérdida del orden mundial, ese es el primero, ¿verdad? Que hacen
amenazas nucleares a la ligera, y eso pues eleva también o disminuye el umbral del uso de las armas nucleares. El segundo factor es la crisis climática y el potencial que tiene la crisis climática para generar y para agravar conflictos bélicos. Y el tercer factor es el surgimiento, la dependencia en sistemas automatizados de los sistemas que controlan las armas nucleares y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de un escenario de armas nucleares, tanto Rusia como Estados Unidos tienen una política de lanzamiento bajo advertencia. Eso significa que cuando se detecta un ataque entrante, no se esperan a que el ataque llegue a su objetivo porque o las usas, tus arsenales, o los perdes, ¿verdad? Entonces hay que atacar, hay que lanzar el contraataque antes de que el ataque entrante caiga. Y el problema que ha pasado es que del lado ruso especialmente, los radares que detectan el ataque entrante se han confundido muchas veces. Han confundido bandadas de gansos, nubes de tormenta, destellos solares, que fue un caso especial en 1983, con un ataque entrante. Y eso, pues, dependiendo del contexto en el que estemos, es un contexto de guerra en el que se han cruzado varias líneas rojas, como el actual. Eso, pues, hace que sea más propenso el que esté ahí, los militares que están controlando las consolas estas, de identificar un ataque falso como un ataque verdadero. Y a partir de ahí, la decisión para determinar si un ataque es falso o no, de si responder con cuántas armas y a cuáles blancos, tiene que darse en un lapso de 6 minutos. 6 minutos, o sea, se tarda más en hacer una taza de café. Y así estamos. Y con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que pasa? Que los tiempos de reacción disminuyen, porque entonces se releva en la inteligencia artificial la capacidad de interpretar todos estos mecanismos y las decisiones también. Entonces, eso es lo que se llama la disuasión algorítmica. Ahora, la disuasión nuclear al final es un mecanismo psicológico, ¿verdad? Que es muy fácil hablar de estrategia, es muy fácil pensar en qué es lo que va a pensar el adversario. Sin embargo, ante un escenario como el que plantea Annie Jacobsen en su libro Guerra Nuclear, ante un escenario de un rey loco, ¿verdad? Porque al final la decisión termina siendo unipersonal. Trump puede iniciar una guerra nuclear por sí solo si le da la gana. Lo mismo con Kim Jong-un, lo mismo con Putin. Si ante eso falla la disuasión, ¿qué se hace? ¿Verdad? Entonces ahí no estamos hablando ya de estrategia, es un mecanismo psicológico que cuando falla, pues nos vino la catástrofe. Bueno, y entonces nos quedamos todos así de 6 minutos para salir corriendo y meterme debajo del sofá, ¿no? Pero entonces a mí me surge la pregunta, un poco desde la base, ¿no? Me quedó muy marcada esa frase. ¿Cuál es el activismo que uno como ciudadano puede ejercer, ¿no? hacia los entes políticos para intentar llegar a que firmen un acuerdo, como el acuerdo de prohibición de armas nucleares, o a otra prohibición de armas modernas que yo completamente desconocía y me tienen asombrado, ¿no? Con este. Bueno, con la estigmatización, lo que hace falta es cambiar el discurso. Y en ese cambio de discurso, ahí estamos implicados absolutamente todos. Lo mínimo que podemos hacer es generar la conversación y compartir información, ¿verdad? Que la gente se entere, número uno, del riesgo tan alto, de cuáles son las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, y luego de que existe la herramienta, la prohibición de las armas nucleares, y que en el caso de España, por ejemplo, no se ha firmado. Y en el caso de Costa Rica, que sí lo ha firmado y que fue un abanderado, que también los ticos podemos promover, o sea, estamos en una aldea global, podemos promover que otros países lo firmen. Eso como mínimo, ¿verdad? La implicación puede ser mucho más grande, claro. O sea, podemos hacer incidencia política, no hace falta ser un experto para hacer esa incidencia política. Podemos hacer la incidencia política directamente con el gobierno si tenemos
la oportunidad de hacerlo, si tenemos los contactos, si hablamos con la gente, podemos hacerlo también a través de nuestros gobiernos locales. Justamente en España fue que lanzamos ICANN, en el 2018 lanzamos una campaña que se llama la ICANN Cities Appeal, que es la campaña de las ciudades que apoyan el Tratado sobre la Prohibición. Y esa campaña ha sido muy exitosa, especialmente en los países que, tanto los países nucleares como los países que están bajo lo que se llama el paraguas nuclear, que no tienen armas nucleares, pero que tienen una relación de seguridad con los países que tienen armas nucleares. Y eso les ha dado a muchas personas de a pie la herramienta para hablar, para hacer incidencia política con, si bien no pueden hablar con los políticos del gobierno central, sí pueden hablar con los concejales, con sus alcaldes, con sus municipios. Y de hecho, aquí en España, donde se lanzó, hemos tenido mucho éxito, especialmente en España, todo el Estado español. En Cataluña están más de la mitad de los municipios. Y de hecho hay toda una comarca, por aquí están, me parece, sí, las activistas del Maresme, hola, que son activistas, que no son personas de a pie, que escucharon el mensaje, que se enteraron del Tratado sobre la Prohibición y que hablaron primero en Mataró, en la ciudad de Mataró, y luego consiguieron que toda la comarca del Maresme, todos los municipios que están, firmaran el compromiso con el Tratado de Prohibición. Esas son personas de a pie que no pertenecen, no tienen una relación oficial e institucional con nadie, pero que sin embargo son ciudadanos interesados. Podemos hacer muchísimo, podemos hacer todo lo que queramos y podamos. Y en nuestra tribu, en nuestra comunidad de activismo, hay espacio para ustedes, para lo que quieran hacer. Entonces, se puede hacer muchísimo, desde informarse, desde compartir información, desde que esto se convierta en tema de sobremesa, hasta incorporarse ya en actos ya más directos y específicos. Tika, ¿cuál es tu punto de vista? Te digo porque a veces nosotros pensamos que no tenemos alcance, ¿no? Y bueno, dada la celebración de hoy de la abolición del ejército, es como TICOCAT nos planteamos hacer una celebración, una conmemoración a través de una manifestación pacífica. Que quiero comentar un poco también de las Luces por la Paz, viene de esta manifestación que hicieron nuestros ancestros, digamos, cuando se firmó la independencia de Costa Rica y de Centroamérica, hicieron una velada con luces y con faroles. Entonces, en Costa Rica se celebra la independencia con un desfile de faroles los 14 de septiembre. Y nosotros decidimos apropiarnos de esa manifestación pacífica, ¿no? Como método de negociación, digamos, o por lo menos de manifestación pacífica, para hacer un desfile que lo hicimos ayer, acompañado también de invitados, por las calles de Barcelona, para tratar de mandar ese mensaje, ¿no? Lo que pasa es que eso se tiñe a veces como de un mensaje de esperanza, o más utópico y tal. Es como activistas, con las luces en la mano, ¿qué podríamos hacer en Barcelona, por ejemplo, que estamos aquí para tratar de mandar un mensaje? Pues yo creo que voy a hacer lo que antes decía que nos acusan, de ser emocionales. Pues yo creo que es una buena estrategia ser emocionales. Yo, por ejemplo, diría, ser conscientes de que a través de la televisión y los medios, la reflexión que se ofrece es propaganda para que nosotros aceptemos ciertas acciones que van a llevarse a cabo. Y eso quiere decir que seguro que a todos los que estamos en este país, ya porque estamos en España, nos han bombardeado tanto con Rusia, Ucrania, el conflicto, que nos van a invadir o algo, que hay encuestas de opinión que dicen, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno invierta más en la adquisición de armamentos y en la industria militar? Y la gente dice, hombre, claro, pero ¿verdad que nunca os preguntan, ¿está usted dispuesto a que no se invierta tanto en sanidad y lo pasamos a la adquisición de armas? Esa pregunta no se te hace. Solo se te hace una cierta clase de pregunta, pero no hay otra clase de pregunta. Sabiendo que eso es así y que será así y que a veces los ciudadanos tampoco no tenemos ni tiempo
ni tenemos espacio o tranquilidad o relax porque vamos todos agobiados para poder estar informado de todo y de todos los frentes. Eso es muy difícil, yo lo entiendo. Pues a veces nos tenemos que quedar en cuestiones más simples, pero que tienen que ver con las experiencias vitales nuestras y de la sociedad en la que vivimos. En España todavía tenemos mucho recuerdo de lo que ha supuesto la guerra civil. Y la cuestión es, ¿alguno de nosotros quiere volver a repetir esa experiencia? ¿Quiere volver a vivir una guerra? ¿Quiere volver a estar en un conflicto armado? Yo creo que es aquí donde nosotros tenemos que decir, no, yo eso no quiero vivirlo yo, espero yo no vivirlo, pero espero que ni mi hijo ni mis nietas puedan vivir eso. Yo ya no quiero volver a vivir otra guerra. Y fijaros que eso lo basamos en ¿qué? En recuerdos de experiencia que hemos vivido. Y eso es lo que nos dicen que son posiciones emotivas, de que tomamos decisiones por la emotividad. Por eso nos dicen que somos afeminados, porque eso es propio de estrategias femeninas. Porque los hombres no harán ese tipo de decisiones. Los hombres se situarán en, a ver, tenemos este problema, cómo lo afrontamos, cómo reto al otro, cómo me preparo, cómo tal, y no, simple, no, eso no lo quiero vivir. Y no quiero vivirlo, ni yo, ni mi vecino, ni mis hijos, ni mis nietas. No queremos vivir la guerra. Y eso es, yo creo que es bastante simple y no porque sea simple, sino porque si no tenemos tiempo, pues nos tragaremos la mitad de la propaganda, que digan lo que quieran, pero no. Ahí no voy a llegar, no voy a aceptar o no voy a dar mi consentimiento a lo que el gobierno quiera proponer. Es que me parece que si no es muy difícil o meter demasiada presión a las personas porque es difícil estar, no sé, al día de todo. O nosotros nos hemos especializado en un campo, pero no en otros. Y ahí tenemos conocimiento, pero no es fácil que toda la población pueda estar informada fuera de los medios oficiales de comunicación, porque no informan los medios de comunicación tampoco. Me estoy alargando, pero también os pongo otro ejemplo de estos días que me ha pasado a mí, Onda Cero, me llaman. ¿Puedes emitir una opinión sobre los acuerdos que se están negociando con Ucrania? Y dices, hombre, pues yo me he quedado preocupada porque en el último punto ya han acordado que habrá una amnistía general y en los estándares de derecho internacional hemos ido avanzando en que no pueden haber amnistías después de un proceso de tanta violencia y que ha generado tanto... No, mire, eso a mí no nos interesa. Aquí no solo nos interesa que usted valore el reparto de tierras. Digo, ¿y todo el business que hay en esos acuerdos no importa? No, solo queremos saber su opinión sobre el reparto de territorios. Esta es la otra realidad que tenemos, que los medios de comunicación solo van a abordar unas cosas y no abordan otras. Y ante eso yo creo que simplemente es ser conscientes, siempre hacerse preguntas de ¿qué no me dicen? ¿Qué no me dicen? ¿Qué no me explican? ¿Qué otras cosas hay? Y luego acudir a lo más emocional de decir, pues por ahí no. Ya está. Bueno, eso lo aporto una frase de mi abuela, de Villaya, que era catalana también, que ella decía, aunque no me pueda salir de la rueda, voy a hacer un diente que chirríe. Que no coincida, que no calce, que podamos estar haciendo ruido. Y con esto vamos a abrir un pequeño bloque de preguntas, aunque podríamos alargar esta conversación aquí hasta mañana, pero bueno, nos interesa también que participen ustedes y que podamos abrir un debate un poco más, desbloqueando las fronteras, perdón. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario... Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a Costa Rica por esa decisión tomada hace 77 años, ¿no? He escuchado, y un poco, la pregunta viene luego, pero he escuchado, hombre, esto ha podido ser así porque no deja de ser un país de una dimensión determinada, porque hay un protectorado americano que
cobija un poco esa situación. No lo sé, querría escuchar su opinión, pero una doble cuestión. Una es, ¿por qué no se ha podido extender este ejemplo a otros países? ¿Por qué no, después de tantos 77 años, no ha sido así, ¿no? Y no me resisto a reaccionar a esta equidistancia con el problema de Rusia. No es aceptable. O sea, no es aceptable porque los suecos y los finlandeses son gente informada. Y si de golpe quieren entrar es porque temen, porque conocen a su vecino. O sea, no digamos que todo es propaganda unilateral, porque no puede ser. Pero vaya, mi pregunta era otra, es por qué, aparte de felicitar al país, ¿por qué no se ha podido extender este ejemplo a más países? Bueno, hay que ver, digamos, si hubo ciertas precondiciones para la abolición del ejército. Por ejemplo, y ocurrió interesantemente con la importación del café como una actividad agrícola, porque mientras en otros países de la región se ascendía a través del estatus militar, en Costa Rica, socialmente, en Costa Rica, como el cultivo del café, hacemos el mejor café del mundo, precisamente como tuvo tanto éxito el cultivo del café, entonces el ejército no era la fuerza principal dominante para ascender socialmente. Pero claro, la abolición del ejército vino después de nuestra segunda guerra civil, o sea, en la guerra del 48. No era que somos así pacíficos y que no nos peleamos, o sea, sí tenemos ese antecedente. Y la decisión de don Pepe Figueres, que me encanta, por cierto, cómo Francesc lo pronunció, Figueras, es un apellido catalán. Figueres es de ascendencia catalana. Hay una herencia catalana ahí en la abolición del ejército en el pacifismo, para que lo veamos, y por eso es tan bonito estar aquí celebrando esta efeméride. Cuando él decidió abolir el ejército, no fue algo ideológico, pensando en la paz, fue una decisión práctica. La decisión práctica era, por un lado, quitarse una posible fuerza que fuera a derrocar su gobierno, que en ese momento era inestable. Se quitaba también de encima los compromisos militares que había adquirido con las otras fuerzas que lo ayudaron a ganar la guerra civil, y también se quitaba de encima la posibilidad del cambio de régimen a través de Estados Unidos, porque conjuntamente con la abolición del ejército también abolió el Partido Comunista, para decirle a Estados Unidos, déjenos tranquilos. Entonces a mí me decía un amigo estadounidense, es que nosotros los estamos protegiendo. Y digo yo, bueno, no nos están invadiendo, que es diferente, ¿verdad? Entonces la abolición del ejército se dio desde ese sentido práctico, y claro, lo que vino después, de que se mantuvieron unas reformas sociales muy fuertes a mediados de los 40 que se mantuvieron, y esas dos cosas moldearon la identidad del país y lo llevaron en un camino de desarrollo muy distinto al del resto de la región. Si uno ve cómo era vivir en Centroamérica durante todo el siglo XX, Costa Rica era una isla, ¿verdad? En ese sentido. Y mucho tiene que ver con la abolición del ejército y todo lo que vino después. Entonces, no era porque, sí, Costa Rica pudo hacerlo. Fue una decisión práctica que tuvo sus consecuencias muy favorables para el país, y que debería precisamente estudiarse cómo no se da la importancia mundial que se le debería dar, porque debería estudiarse y debería aplicarse el ejemplo costarricense al resto del mundo. Algo, digamos, que con la Unión Europea podríamos hablar de un proyecto de paz relativamente parecido, ¿verdad? En el sentido de que lo que se ha hecho Europa, lo que se ha hecho en Europa después de las cruentas Primera y Segunda Guerra Mundial, ha sido establecer otra forma de relacionarse entre los países europeos, a través de lo que se tiene en común, a través del derecho internacional, ¿verdad? E ir erosionando las fronteras e ir buscando las similitudes entre los pueblos. Entonces, pues ahí, aunque no hay una abolición del ejército, que sería genial, pues hay parte de ese espíritu por ahí también. Tica, ¿querías agregar algo? Aquí yo creo que podemos hacer algunos debates. Igual que Noruega o Suecia
sienten miedo, yo entiendo, las sociedades, estas sociedades tienen miedo a Rusia, y lo mismo Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Rumanía, los países que fueron de la ex Unión Soviética tienen miedo a Rusia, y sobre todo no quiero volver a estar bajo este tipo de gobierno. Eso es una cuestión que es también así en la sociedad. Pero yo también quería hacer otro recordatorio, aunque no entraré a comentarlo. Si os acordáis, Dinamarca, Suecia fueron invadidos por el ejército nazi alemán. Tenían ejército y no lucharon en combate. Se dejaron invadir. Y la población resistió a la invasión de otras maneras, aun teniendo ejército. Después podríamos decir, si tan convencidos estamos en Europa de que Rusia nos va a invadir, y ahora cito al jefe del Estado Mayor de los ejércitos franceses, que la semana pasada, en un encuentro con todos los alcaldes de Francia, anunció que para 2030 Rusia invadiría Europa, quiere decir que está planteando a 5 años vista que puede haber una guerra en 5 años vista. Oiga, si en 5 años me está pidiendo que me prepare para la guerra, también tengo 5 años para prepararme para la paz. No tenemos 5 años para abrir negociaciones con Rusia, para abrir diálogos y ver cómo impedimos que pueda haber una guerra. Y el otro razonamiento, si todos están tan convencidos que es necesario armarse y tener ejército, ¿qué demonios hacemos con 27 ejércitos pequeños y de mierda para enfrentarnos con el ruso? Oigan, pónganlos todos juntos y con uno solo, más barato y más eficiente. ¿Por qué ahí no hay acuerdo? ¿Por qué seguimos haciendo que toda la política de defensa solo es de cada uno de los Estados miembros? Nunca será común porque nadie quiere abandonarla. Oiga, pues es una opción muy ineficiente en términos económicos, en términos productivos para la industria, porque cada industria produce para un ejército, y si vamos a la guerra los 27 juntos será una guerra de gila, porque cada uno lleva su armamento, su munición y toda su logística y sus piezas de repuesto por separado. A ver, yo creo que a veces con mucha facilidad aceptamos razonamientos sin poner cortapisas o decir, agudicen un poco, mucho más la imaginación. Porque si el general francés dijo el otro día que para el 2030 había una posible guerra, hoy es lunes, el jueves en un foro donde estaba el Ministerio de Defensa e Industria de Armamento, el discurso del general español fue: España está preparada para llevar a cabo una guerra, y dijo no. Digo, pues coño, ¿cómo nos gastamos tanto? Y todavía no lo estamos. ¿Y cómo es posible que la Unión Europea, gastando 3,5 veces más de gasto militar anual que Rusia, todavía no está preparada? Pues muy mal gastamos el dinero. Yo creo que hay muchas preguntas que hacer, aun aquellos que aceptan que todo eso es inevitable. Yo creo que cabe debate que no se hace. Y que aceptamos, pues bueno, pues han decidido eso, Yo creo que no, que habrán decidido, pero que siguen pudiendo meter cuñas en las cuales podemos cuestionar decisiones por ineficientes y porque a los ciudadanos nos va a salir muy caro. Todo el gasto militar que se va a llevar a cabo lo vamos a perder en estado de bienestar. Y porque el secretario general de la OTAN lo ha dejado muy claro. Dijo que la solución era que Europa era el continente que más gasto de bienestar social tenía, que era el continente que debía de aceptar sacrificios y reducir el gasto de pensiones, sanidad y prestación social para que sea destinado a la defensa. Yo creo que ahí somos los ciudadanos los que también tenemos que decidir, y para ahí está nuestro voto. ¿Es eso lo que queremos o no es eso lo que queremos? O como mínimo exigir que agudicen un poco más la imaginación, porque el dinero que se gasta es el dinero público, no es dinero privado. La empresa privada militar
hace negocios y genera beneficio, pero el dinero que se inyecta siempre es público, no es privado. Y perdón, hay una falacia también en pensar que la militarización deriva en paz, lo que Ursula von der Leyen llama, Trump también, la paz a través de la fuerza, cuando históricamente sabemos que la militarización deriva en conflicto, no en la paz. Entonces, esta frase, creo que era de Cícero, de se dispachem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, es incorrecta. Más bien, se dispachem para pacem, si quieres la paz, prepárate para la paz. Si quieres la paz, entonces gestiona la paz. La paz no se da por añadidura, hay que trabajarla, requiere de muchísimo esfuerzo. Y ese esfuerzo hay que hacerlo, si no la paz no se va. Otro ejemplo y ya me callo, Un solo ejemplo. Todos habéis escuchado que Alemania tiene una crisis industrial fuerte del automovilismo y de otras, la industria civil. Y todos tenemos ya constancia de la decisión del gobierno alemán de hacer una apuesta de impulsar la industria militar para salir del agujero de la crisis económica. Vale, pues ya que se va a hacer esa apuesta, solo os voy a poner un detalle de un ejemplo. El otro día miré el coste de fabricar un tanque Leopard. Los coches ya lo podéis ver en la prensa. Un tanque de tercera generación. El Leopard alemano, cada tanque vale 28 millones. Un Abrams norteamericano, 17. El ruso, 4 y el chino, 2. ¿A quién creen los alemanes que van a vender estos tanques? Pues es la apuesta que hace el gobierno. Y además se dice que toda esa inversión va a generar puestos de trabajo y va a generar riqueza en el país. Si todo el resto de los europeos les compramos esos tanques, pues yo voy a criticar a mi gobierno porque digo, coño, porque compra el producto más caro del mercado y no compra el más barato. ¿Por qué la administración tiene que comprar el boli más barato del mercado, pero el tanque más caro del mercado? Cuando no hay una relación calidad-precio, sino simplemente una decisión política de por qué compramos uno y no compramos otro. Yo creo que hay que poner mucho cuestionamiento pues, sobre estas decisiones que se están tomando. Bueno, a ver si tenemos... Sí. Vale, bueno, vamos a abrir el espacio para otra segunda pregunta y vamos a ver si podemos después también complementarla. Muchas gracias. Vuelvo un poco también igualmente sobre Costa Rica. Antes has mencionado, Carlos, como la opción, has relacionado el renunciar al ejército entendiendo que había otra manera de generar defensa, que es a través del orden internacional, del imperio de la ley, de trabajar por ese lado, ¿no? Vivimos los últimos años, yo soy jurista y estoy como bastante consternada por ver cómo se va desmoronando ese orden internacional ante la impasividad de la gran mayoría de la ciudadanía y de los gobiernos y especialmente de la complicidad de ciertos gobiernos. Entonces, ¿cómo construimos? Hay una noticia, voy a ser un poco incómoda, pero creo que la paz también se construye poniendo sobre la mesa conflictos, como decía Tika, de los que no se habla a lo mejor, ¿no? Has hablado, Tika, de Israel, del pueblo palestino, y hay una noticia a mí que me llama mucho la atención viniendo de Costa Rica y que he leído en las últimas semanas, y es que Costa Rica, que la tenemos como referente de la paz, acaba de firmar un tratado de libre comercio con Israel. Entonces, me gustaría saber un poco la reflexión y cómo desde el activismo, y también eso, si hay una cultura o hay cierta oposición incluso dentro de Costa Rica respecto de esta situación y cómo se construye el activismo también generando pues, la no complicidad frente a la caída del imperio de la ley o del orden internacional. Excelente pregunta. Está muy relacionada también con por qué no se ha esparcido la desmilitarización, ¿verdad? Y va, la respuesta súper corta es el complejo militar industrial y la propaganda que se hace, el discurso dominante que es belicista. Definitivamente, a ver, la cúpula mundial se ha visto occidental, es sionista, ¿verdad? O sea,
Israel ha cometido todos los crímenes de guerra posibles bajo el amparo de Estados Unidos y mayoritariamente de Europa. Y eso lo ha podido hacer precisamente por ese amparo de la cúpula. Y de hecho, la diplomacia es compleja, claro. No siempre se pueden tomar las decisiones que el país quiere tomar, pero una cosa es, por ejemplo, abstenerse de un cese al fuego, por ejemplo, que no debería, y otra es firmar un tratado de libre comercio con un país que está cometiendo un genocidio. Eso fue un desacierto definitivamente de este gobierno y que es criticable que hay una sociedad civil en Costa Rica que está muy en contra también de esto y que, porque esto va en contra del ideal costarricense, va en contra de lo que, de cómo nos relacionamos nosotros con el resto de los países. Nosotros dependemos del derecho internacional. Dependemos del multilateralismo, dependemos de que haya un orden internacional y tenemos entonces que ser no solamente coherentes con eso, sino también valientes, ¿verdad? La paz, no podemos permitir que se convierta en un recurso retórico, en una palabra vacía. La paz implica compromiso, implica valor, ¿verdad? Y eso definitivamente es algo criticable. Ahora, el TLC se negocia, pero también tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para que se ratifique este tratado. La esperanza es que las fuerzas públicas logren mover y logren frenar esto, porque si de entrar en vigor un tratado de libre comercio con Israel en las condiciones actuales, donde no solamente muchos países, sino también prácticamente todos los organismos de derecho internacional y los organismos humanitarios están condenando lo que está haciendo el actual régimen israelí, sería catastrófico en realidad para la imagen costarricense. Entonces, bueno, todavía eso es, por lo pronto es un proyecto actual del gobierno. Vamos a ver cómo responde la ciudadanía costarricense. Lamentablemente, sí cabe decir que los medios convencionales, la información que le llega a la gente, como dijo Tica, ¿verdad? Mucha gente trabaja y cuando llega a la casa lo que busca es un medio de evasión, no de información. No busca tener una conversación crítica, busca olvidarse de todos los males de la vida. Entonces, lo que manejan, al final, lo que les llega de información es relativamente muy pequeño, ¿verdad? Entonces, eso pues contribuye a que el discurso dominante en varios países de Latinoamérica, incluido Costa Rica, no haya una condena generalizada por el irrespeto a las vidas que se está cometiendo en el Oriente Próximo. Pero bueno, nos está poniendo a prueba este nuevo desarrollo a la sociedad costarricense. Vamos a ver si los ideales de paz y la educación y los valores sobreviven a esto. Yo agregaría quizá de parte de una asociación civil costarricense independiente, que claramente, digamos, hay posiciones encontradas con posiciones gubernamentales quizá, y por eso, digamos, la decisión nuestra es celebrar la paz, ¿no? Porque podemos cogernos de lo que sí nos identifica como costarricenses y tratar de mandar ese mensaje, digamos, activamente hacia la mirada del gobierno, que si en algún momento nos vuelve a ver, sabe que lo que queremos es la paz y es lo que estamos celebrando, recordando que no tenemos el ejército, tratando de compartir con la sociedad que nos acogió el mensaje de paz, y creo que ahí es donde TICOCAT ha puesto la mano sobre la mesa en este conversatorio, en estas actividades de Luces por la Paz, y es el mensaje que queremos transmitir, ¿no? que realmente es lo que nos interesa, no otras negociaciones ya que van a un término más político en la que posiblemente estemos en desacuerdo y que no tenemos más que nuestro activismo y nuestra voz para demostrar que no queremos que todo suceda como lo planifican los gobiernos. Y muchas gracias por traer esa pregunta y por señalar también que es algo incómodo, porque la paz también es algo incómodo, ¿verdad? La paz no es la ausencia de guerra ni la ausencia de conflictos, eso es imposible. Donde haya dos personas va a haber conflictos. Yo me peleo con Tica cada rato. Pero la paz lo que implica es la resolución
no violenta de conflictos, es el rechazo a la violencia. Implica el diálogo, implica generar puentes, implica crear oportunidades de cooperación. Y eso implica a veces de señalar la verdad, ese valor y un poco de incomodidad. Eso es esencial. Muchas gracias por traerme. No sé si tenemos tiempo para otra pregunta más. Sí. Sí, muchas gracias por tan interesante conversación después de haber escuchado vuestras presentaciones. Yo soy Enrique Góngora de la Asociación Iberoamericana Cultural Iberoamericana Escorza de Perú. Vivo aquí en Barcelona desde hace muchísimos años y soy también catalán. Quería intentar enfocar un poquito, además del tema que ustedes han abordado de una manera muy completa sobre el tema de las armas nucleares. A mí me interesaría mucho conocer qué es lo que pensáis y cómo podemos ver la situación actual, la coyuntura en las Américas, en este momento en que, digamos, después de haber desarrollado una serie de espacios para la conversación política desde el grupo de Contadora en Centroamérica, me parece, en los años 70. Después esto se convirtió en el grupo de Río y finalmente tenemos ahora una entidad que se llama la Entidad para la Unión de Latinoamérica y el Caribe respecto a las conversaciones que se tienen de política, de cómo podríamos conocer que lo que pasa, por ejemplo, en el tema de la seguridad en muchos de los países de América Latina durante todas estas décadas han ido tan lejos que ahora ya no cuidan de su población, sino que en muchas ocasiones por las terribles conflictos armados que hemos vivido a lo largo de 5, 6, 7 décadas, casi la total cantidad de años que nuestros países han sido libres, ¿no? Como repúblicas, y que por dónde podemos ir, ¿no? ¿Por dónde podemos ir? ¿Por qué Costa Rica tiene, por ejemplo, un Tribunal Internacional de Derechos Humanos en el marco de la OEA, que todos creo que sabéis qué es, y que, sin embargo, muchos de nuestros países no han respetado los derechos humanos de sus propias poblaciones? Es decir, han enviado a sus ejércitos, y no solamente a sus ejércitos, sino también han creado paramilitares y han encontrado causas fantásticas para justificar que hay que cuidar el país y las fronteras y todo esto en el momento en que ellos están de baja como políticos, y así seguimos. Y en cambio la multilateralidad ahora en cambio está súper en los momentos más bajos que uno se puede imaginar. Tenemos un señor que es la gran potencia de Norteamérica, y él dice que la multipolaridad le da exactamente igual porque tiene a su equipazo de gente del mundo de las grandes creaciones del mundo digital, y que a partir de ahí va a venir el paraíso más grande y gigantesco del mundo, y además vamos a terminar con las guerras, porque todos los que hacen guerras vamos a ir bailando la cumbia, ¿no? Entonces quiero saber, por favor, ¿qué opináis de todo esto? Y cómo podemos hacer para que Latinoamérica emprenda un camino hacia la paz de verdad de sus pueblos, de sus comunidades, de sus pueblos indígenas también. La comunidad de estados de Latinoamérica y del Caribe son los 33 países que, o sea, es el esfuerzo más reciente y que ha tenido, que fue un efecto, de hecho, fue un pilar también para el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Que de hecho, cabe decir que toda Latinoamérica y el Caribe es parte de una zona libre de armas nucleares, la primera
zona libre de armas nucleares poblada bajo el Tratado de Tlatelolco. El rechazo a las armas nucleares ya es un tema con lo que todos han estado de acuerdo, todos los 33 países, y entonces al ponerse de acuerdo sobre este rechazo, sobre el apoyo al Tratado sobre la Prohibición, eso permitió, especialmente, estamos hablando del 2013-2014, cuando Costa Rica tenía la presidencia pro tempore de la CELAC, de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, de construir sobre ese multilateralismo, sobre lo que ya tenemos, sobre ya los puntos que tenemos en común, nos ponemos de acuerdo sobre eso y eso nos permite entonces llegar a otros acuerdos. Lo que tenemos que hacer ahí es fortalecer el multilateralismo con diplomacia inteligente, humana, humanitaria, responsable y buscando los puntos en los que tenemos acuerdo. Primero ver qué es lo que tenemos en común, cómo podemos colaborar juntos. No hay una única solución, cada país tiene sus diferentes conflictos internos y externos también, pero la motivación, buscar esa regionalidad, buscar qué es lo que nos une, qué es lo que tenemos en común, es algo, ahí está la solución, y eso no es algo que tengamos que depender de los gobiernos para que ellos actúen, eso es una actitud que empieza desde nosotros, que es algo que el progreso y la paz no es algo lineal, sino que muchas veces es una pequeña oportunidad que genera una avalancha. El propio Trump, o sea, dentro de sus contradicciones, él dice que quiere negociar una desnuclearización con China y con Rusia, por ejemplo. Y ahí nosotros hemos tenido, desde IPPNW, conversaciones con gente cercana a la administración de Trump y que eso no es simplemente una ocurrencia, hay un interés real, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que estar ahí, hay que cuidarse de no estigmatizar al enemigo, ¿verdad? De que no estamos hablando de enemigos, estamos hablando de adversarios, ¿verdad? Que podemos llegar a negociar con las otras personas. Y eso tenerlo claramente y que siempre, que eso es lo que también tiene que pasar con Rusia, por ejemplo, aquí en Europa. De no hitlerizar al adversario. De buscar primero los puntos que tenemos en común y de pensar que con una guerra perdemos absolutamente todos. Y con una guerra nuclear ni qué decir. Y dicho sea paso, con una guerra nuclear, una guerra nuclear dura minutos. En el escenario que plantea Annie Jacobs en su libro, 72 minutos. Es decir, nosotros nos damos cuenta de una guerra nuclear si tenemos la mala suerte de haber sobrevivido cuando ya todo pasó. Entonces, pues eso. Vale, bueno, para darle chance a alguien más de hablar. Cerramos con otra pregunta. Ahí atrás, a Teresa. No. Vale. No, pero de hecho, todos los países de Latinoamérica y el Caribe son parte, bueno, por un lado, del Tratado de No Proliferación Nuclear, pero también del Tratado de Tlatelolco, que hay una prohibición regional, pero y son abanderados de la desnuclearización. Cabe decir que tanto Argentina como Brasil tenían programas nucleares, tenían un proyecto de desarrollar armas nucleares y tras unirse al Tratado de Tlatelolco dejaron ese plan de lado y varios otros países también lo hicieron. Con respecto al tratado de prohibición, que actualmente son 99 países los que lo han o firmado o ratificado, el único país de la región que no lo ha firmado todavía es Argentina. El resto de los países sí lo han firmado, pero bueno, Argentina no tiene armas nucleares y está bajo tanto el Tratado de Tlatelolco
como el Tratado de No Proliferación. Entonces, que vayan a tener armas nucleares. Las armas nucleares no se tienen de forma secreta, no, las armas nucleares no existen en un vacío, tienen que tener, es un proceso más complejo. Y por ahí atrás. No, yo quería decir simplemente que me parece que os habéis olvidado de hablar de la persona que a mí me parece peor de todas y de lo que se supo ayer o hoy, que es que el señor Netanyahu pide a su presidente que lo exculpe de todos los casos de corrupción que tiene. Y a mí eso me parece horroroso y creo que no he oído a nadie en el mundo, porque lo he mirado durante el día un par de o tres de veces, a ver quién contestaba a esta cosa. Y tampoco he oído a los países latinoamericanos que estáis diciendo que estáis por la paz. Venga. Bueno, si estamos hablando del orden internacional, la Corte Penal Internacional tiene una orden de arresto para Netanyahu, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a decir? Los que han ratificado el sistema penal internacional están bajo la obligación de cumplirlo. Lo que está pidiendo Netanyahu es impunidad dentro de Israel. Y lo que se ha dicho, ¿verdad? Con Israel, es que cada vez que se recrudece la crisis es porque Netanyahu está a punto de perder el poder, ¿verdad? Entonces, pues a ver, si los países se posicionaran, estaría muy bien. Sí, claro. Bueno, yo permíteme que ponga. Antes decía, entre los acuerdos de Ucrania se contempla la amnistía a Rusia, a Putin y ministros que tienen ya órdenes también de detención por parte de la Corte Penal Internacional y también que no habrá investigaciones cometidas por el gobierno de Ucrania. Y Netanyahu lo que ha pedido, que también tiene orden internacional de detención, es a su presidente que le indulte. Vale. Tengamos presente otra cuestión. Los crímenes de lesa humanidad no caducan, van a continuar. Pueden haber una norma o un acuerdo de amnistía, Netanyahu puede ser amnistiado por su presidente, pero como no caducan los crímenes, y en este caso es o bien la población la que va a tener que ejercer presión para que esos crímenes sean investigados. Y en general es si los tribunales de ese país no llevan a cabo un proceso judicial sobre esos crímenes, es cuando la Corte Penal puede retomar. Por tanto, son amnistías que pueden tener unos años, que para muchos políticos es, bueno, la frase catalana, día que pasa, any que empeny. Ya vamos haciendo y a ver mientras qué pasa. E igual muero en mi cama sin que eso haya pasado nada, pero esos crímenes no prescriben y es cuestión de que la población, y es posible que algún otro gobierno que dé apoyo, pero a veces otro gobierno es difícil que dé apoyo, porque tiene que surgir de la propia sociedad, no de uno de externo, porque uno externo no puede ser parte denunciante. Pero vamos, que puede seguir, pero vamos, de alguna manera yo creo que vuelve a representar lo que diríamos. Estamos en un momento que los consensos que hemos conseguido de los últimos 80 años se van deteriorando. Hay toda la armadura internacional jurídica se nos va erosionando. También podemos ver que los nuevos gobiernos que surgen en muchos países están erosionando el concepto de Estado que en los últimos 80 años hemos ido construyendo. Hay muchos gobiernos de extrema derecha que están cuestionando una forma de Estado, no el Estado, Hay una forma de Estado. El Estado protector es cuestionado, donde también se cuestiona el que la democracia sea la forma política más idónea. Algunos como Trump añoran que
que una autocracia es más efectiva, que una democracia tiene demasiadas cortapisas, que no puede hacer lo que le da la gana. También vemos que se cuestiona qué es hacer política, cómo hacemos política. Yo creo que estamos en momentos en que, pues eso, esas cosas que hemos ido construyendo, consensos que son muy lentos de construir, lentamente se van erosionando y no sé cómo acabaremos ni a dónde nos llevará, pero yo creo que estamos viendo que entramos en una nueva era de cambios en muchos sentidos, y no solamente tecnológicos, sino también en términos políticos, como creo que también lo vemos en términos económicos. La élite económica ya no es la industrial clásica, es la que está con los datos. Los que hacen hoy el dinero son otros. Entonces, pues todo eso pues, nos va cambiando. Yo al menos todavía no tengo el mapa de cómo nos lleva o qué clase de futuro se nos perfila. Veo el cambio, pero no sé, por ejemplo, antes la pregunta que has hecho de América Latina, yo no tengo mucho conocimiento, pero sí que me ha parecido intuir en Trump una cuestión que me ha sorprendido. En los acuerdos con Ucrania, de alguna manera, le está dando la razón a Putin de que reconoce que tiene derecho a un espacio vital, que quiere decir que hay países en los que su influencia no la podemos cuestionar y que Rusia puede influir en esos países. Pero al mismo tiempo está diciendo, tú tienes derecho y yo tengo mi derecho, y América Latina sigue siendo mi patio trasero. Y en este caso yo creo que lo que más me intuyo, siendo como Trump, es para mí su etiqueta principal es que es un empresario inmobiliario, por tanto, empresario, que su estrategia de hacer política es la de empresario, es que lo que más le preocupa son las inversiones chinas en América Latina. Y que, por tanto, pues se debe de situar desde esa perspectiva y que América Latina tiene interés en que ese es su patio y que otros no se van a meter en ese patio. Y yo creo que Rusia ya no juega aquí mucho, pero en este caso el punto esencial puede ser China. Bueno, muy interesante. Como decía, si sirven una copita de vino, seguimos hasta las 12, pero tenemos que cerrar y tenemos un cierre espectacular con el video que nos va a proporcionar Casa América. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todos por venir aquí. Yo muy agradecido también con los invitados y los panelistas que nos acompañaron hoy desde Azoticocat. Gracias de verdad por abrirnos esta oportunidad, Francesc, y a ustedes por venir y acompañarnos en un debate tan interesante y tan que nos Lo hace repetiremos, crecer. lo repetiremos. Pues lo repetiremos. Gracias, Jordi, Carlos, Tica. Gracias, ministra consejera. Está claro que, como decíais, esto se podía alargar muchísimo. Cambiaremos la imagen y pondremos 7 u 8 años y volvemos. Ya está. Ya está. Y ahora, como les decía, vamos a cerrar con un vídeo que recoge un momento importante para nosotros, un momento que tiene su trascendencia. Vamos a apagar luces. Yo le pediría a los ponentes que bajen, porque si no, no lo van a ver bien, se acomodan por acá. Y vamos a tener la oportunidad de recoger para la memoria el momento para nosotros mágico, que fue ver cómo la escopetarra interpretava el cant dels ocells. Con esto ya les digo, gràcies, bona nit i fins una altra. Va, dos silbando y tres. Por ejemplo, en la quinta yo pasé a la menor y hicimos una solo, o sea, hicimos una sin octavar, la segunda silbando. ¿Listo? ¿Aprendí? ¿He hecho revisar la final? Ya, sí, ya acabo de listo.
pescador bajo la playa. El pescador no tiene fortuna, solo flota en la arena. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo suelta. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya.